Volvemos por algunos instantes a temas de la contingencia. Vamos a tomar contacto con la diputada de Demócratas, Johanna Pérez, partido que está en disolución y que desde marzo será reinscrito como movimiento. Diputada Pérez, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, José, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la conexión, diputada. Comencemos hablando de un tema que ha estado en la agenda y que hemos analizado, de hecho, durante este capítulo también. Una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Convencida de llegar a una instancia de esas características o ha habido durante las últimas horas algunos matices, por ejemplo, cuando se habla de una comisión especial o una eventual interpelación? ¿Cuál es su postura? Bueno, creo que hay situaciones bien complejas que no solo se conocen hoy día, esto no es nuevo. Nosotros fuimos advirtiendo desde cuando el gobierno quiso instalar la reforma tributaria, dijimos que no porque efectivamente los gobiernos tienden a hacer reformas tributarias y no se vienen cumpliendo los supuestos o yo diría las bases de estimaciones. Y ahí eso pasó en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Convengamos que en el gobierno del expresidente Piñera tuvimos también un terremoto, después una pandemia. Entonces ha sido bien complejo cómo abordar los últimos 10 años en materia de déficit fiscal, ¿cierto? Del déficit Ok. estructural y cómo se generan. Y hoy día uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque la gente dirá, bueno, ¿para qué está la Cámara que por la Constitución nos obliga a hacer contrapeso y fiscalizar los actos del gobierno, y más aún la oposición? Y es por eso que hemos estado conversando junto a la oposición, no descartamos ninguno de los instrumentos que nos da la propia Constitución. Yo soy de una región afectada por los incendios del Biobío. Este país, ¿cierto? Y el futuro gobierno va a tener que enfrentar dos Diputada. reconstrucciones, la que no se hizo en Valparaíso, la de Biobío, y vienen temas complejos. Entonces la gente también nos dice, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes para cuidar los recursos del Estado, los recursos públicos, lo que vienen adelante, en fin? Y estas son Diputada. señales. Analizo Sí, entonces, le o escucho. entiendo más bien, entiendo de su respuesta que están analizando qué camino seguir, está programada o se ha solicitado una comisión especial, se habla de una eventual interpelación, pero el concepto acusación constitucional ha surgido en la agenda, está en la conversación. Con los antecedentes que se conocen hasta ahora, ¿usted se inclinaría por esa vía, llegar a una acusación constitucional o de qué depende que opte por ese camino? Bueno, de los mismos antecedentes, nosotros sabemos que esto no es solo la responsabilidad del ministro Grau. Yo diría que gran parte de esta responsabilidad es del exministro Marcel. ¿Y por qué no Ya lo hicieron en ahora, su claro, momento? probablemente porque el ministro Marcel arrancó tempranamente, hace ya casi 6 meses, que es justamente el tiempo que es para acusarlo, y los datos los tenemos hoy día con claridad, ¿cierto? Después porque todo esto se hace sobre supuestos. El exministro Marcel trabajó la regla fiscal y yo creo que él vio que no se cumplía. Vio que efectivamente el déficit estructural iba a ser mayor a lo estipulado, que era 1%. Después fue subiendo y fue casi el doble de lo que ellos promovían. Entonces uno empieza a mirar los datos, lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, que vino el 2004 a iniciar informes y que el 2005 ya tenía 13 Entiendo, observaciones pero o sugerencias. Y por lo tanto no se hicieron. Uno dirá, bueno, ¿y qué estaban esperando? Efectivamente, nosotros pedimos rebajar el presupuesto 2026, ajustarlo, pero también hay cosas que uno dice, mire, el despropósito de utilizar malamente los recursos, lo que pasa con el tema de Cuba, el tema de la reconstrucción fallida en la quinta región. Entonces, al final usted empieza a sumar sí, pero que esos por son un fondos tema. que van por otra vía, digamos, lo de la ayuda humanitaria a Cuba, y así lo ha explicado el gobierno y serán entregados a través Pero el de país es UNICEF. uno solo, las arcas Sí, claro. fiscales hay que cuidarlas, y creo que nosotros no descartamos ninguna de estas medidas. Ya lo dijimos, estamos pidiendo con las bancadas de oposición una sesión Oiga, especial diputada, para que el gobierno pueda dar cuenta de estos gastos. Y claro, es lo que vamos a ir analizando. Sin duda que se va a dar la comisión especial, también ujú, la investigadora, para que se esclarezcan, porque el gobierno sabe poco de responsabilidad política en esto.
Ya, yo le quisiera preguntar No. por cómo el gobierno ha defendido su gestión en economía. El otro día, en conversación con CNN Chile Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, decía: somos el gobierno que deja un nivel de endeudamiento menor en comparación a otras administraciones, lo que genera un ahorro a las arcas fiscales. Y le agrego a esa pregunta algo que usted señalaba anteriormente con palabras bien duras en contra del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando dice arrancó a tiempo o se fue antes de que eventualmente como oposición hubiésemos podido levantar algún recurso o eventualmente una acusación constitucional. Le agrego a la pregunta anterior: ¿tiene total certeza que el ministro Marcel salió por esto del gobierno? Porque en su minuto se hablaron de otras causas también, digámoslo. Yo dije probablemente, pero mire, el ministro Marcelo era el gran soporte que tenía este gobierno en materia económica y hasta eso se derrumbó. El gobierno feminista se derrumbó por lo que pasó con el subsecretario Interior del Partido Socialista, ¿cierto? Entonces, yo diría que lo que pasó con el estándar ético moral ya se rompió al inicio con el caso Fundación. Entonces, usted ve que al final termina muy mal el gobierno y en lo que pudiera haberse notado bastantes galardones el ministro Marcelo, el gobierno en materia económica, ¿cierto? Tampoco lo hizo y termina con esta materia. Ahora, convengamos que el gobierno y las ministras, que también han dado vocería en estas materias, siempre tergiversan las cifras como lo que pasa en seguridad, ya cuando han cambiado las cifras de los homicidios versus, o sea, lo vimos en interior, lo hemos visto hoy día en materia de Ok. Hacienda, entonces ha sido un constante y no asumen la responsabilidad política de que nosotros no solo tenemos el problema del déficit estructural, tenemos un problema de crecimiento que nunca lo han querido abordar de verdad. Tenemos, más allá de las buenas voluntades del ministro Grau, que tramitó la permisología. Entonces, pero creo que siempre queda al debe, y hoy día va a quedar al debe Diputada. también, porque cosa de ver el crecimiento, 1.8, el más bajo de todos los gobiernos de la concertación, salvo Bachelet, que anduvo un poquitito 1.7 por ahí. Entonces, uno dice, mire, Diputada. se pueden acomodar las cifras, pero no dan. Fíjese usted que en conversación con CNN Chile, Matías Acevedo, exdirector de presupuestos, dijo que el 80% del incumplimiento de las metas de los últimos 2 años estaba jugado antes que se fuera Marcel. Entonces, ahí tenemos el análisis de Acevedo, ex colaborador del expresidente Sebastián Piñera, y ahora ustedes las emprenden contra Nicolás Grau. Vuelvo al punto: ¿es el momento, es la persona a la que hay que interpelar o eventualmente acusar constitucionalmente? ¿Qué flanco político se le abre también a la próxima administración liderada por José Antonio Kast, que ha iniciado un nuevo gobierno, se esté hablando de un tema que involucra a un ministro de la administración anterior? Ahí le dejo varios temas para que conversemos. Sí. José, mire, créeme que Demócratas nunca ha sido de levantar acusaciones y por lo mismo yo le transmití también a la oposición que se tenía que ser responsable, primero porque los actuales parlamentarios que no asumen y los que no van a asumir el 11 de marzo no tienen mucho que opinar. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto va a ser algo que va a decidir la nueva Cámara, ¿ya? Hay un Senado que no puede, pero no puede entrometerse en esto todavía porque termina siendo juez en la materia. Entonces, esto también hay que mirarlo de una perspectiva responsable. ¿Ah? Nosotros no hemos levantado esta acusación. ¿Ah? Surge del ambiente, surge también, para ser sincera, también de los medios a veces, porque nosotros hemos dicho, primero, vamos a utilizar todos los instrumentos necesarios para ejercer lo que son Ya. la Ya, fiscalización que pero hay que los hacer medios no muy bien. inventamos el concepto de acusación constitucional, lo han puesto ustedes No, en pero la sirve, palestra. sirve, Es que han ido pero matizando, sirve porque diputada, saca porque la primero cuña. hablaban de No, no, acusación, no, disculpe que la interrumpa, hablaban de acusación, después hablan de la comisión especial o interpelación. no, 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 Bueno, que son cosas distintas, José. Mira, ya, no, sí nosotros sé que son tenemos cosas distintas. estos tres instrumentos, ¿ya? Y yo al menos siempre hablé a propósito de las estimaciones erradas también en materia Corfo, y lo anuncié, ya que también creo que es necesario, porque Corfo ha tenido que vender ciertos sus activos por errores también, porque esto no es un único tema. También la repatriación de capitales, ¿cierto?, que tenía que volver. También hay errores ahí, lo asumió Marcelo en su minuto. Entonces, efectivamente, esto ya termina siendo una gestión de Hacienda. Ahora, uno dice, sí, el ministro Grau lleva pocos meses y efectivamente puede ser un poco injusto con él. Por eso hay que tener todos los antecedentes Ya, en el escenario, y lo primero que partimos nosotros es
lo que es cierto la sesión especial. Luego, sin duda, va a venir la comisión investigadora y la acusación constitucional va a ser algo que va a tener que también definir en su minuto el Congreso que llegue. ¿Ya? Esos son los datos objetivos porque usted puede ingresar y anunciarla como lo hacen muchas veces, pero fracasan porque no tienen los votos o porque Ya, no tienen los diputada, fundamentos adecuados. claro. Entonces yo creo que efectivamente hay que ser responsable. Están los antecedentes, esto es grave, va a significar apretarse el cinturón, cambiar muchas prioridades, sin duda, y eso también hay que darle una explicación a la ciudadanía. ¿Ya? Yo lo insisto, yo soy de una región afectada por Bien, los diputada. incendios y también queremos respuestas a nuestros requerimientos también. Bueno, quedaremos atentos a qué pasa con esta idea que ha circulado durante los últimos días, si empañaría o no, por ejemplo, el inicio de la próxima administración y cómo condiciona las normativas o las iniciativas que quiera levantar de ahí en adelante la próxima administración de José Antonio Kast a propósito de recortes y todo lo que hemos conversado durante la semana. Diputada Joana Pérez, de Demócratas, gracias por esta conexión. Que tenga un buen día. Buen día y gracias.